presentamos la estación total Topcon en su versión OS 105. Tiene un peso aproximadamente de 5.6 kilogramos. Fue lanzado al mercado durante el año 2012 y es de color amarillo porque es un color altamente visible en entornos como carreteras, obras o zonas rurales. Cuenta con las siguientes partes o características. Por el eje lateral cuenta con la antena Bluetooth, la marca que sería Topcon, la batería que es recargable, la altura del instrumento y el puerto USB, que es por donde podemos extraer la información. En la parte central de la estación contamos con lo que sería la perilla de enfoque, el tornillo vertical, el sujetador del telescopio y el lente ocular, que es por donde podemos visualizar el terreno o la área que estamos haciendo levantamiento. Posterior a ello, en la parte inferior contamos con lo que sería una pantalla, que es una pantalla digital, el teclado alfanumérico que tiene letras y números y el tornillo horizontal. Asimismo, por el lado derecho contamos con dos partes que son sumamente importantes. Una de ellas es el botón de activación, que es por donde enviamos el mensaje del láser, y la otra que sería el enfoque de plomada óptica. Asimismo, por la parte inferior contamos con lo que serían los tornillos de nivelación, los cuales nos permiten tener una medida más exacta de la plomada o nivelada que estamos haciendo en la estación, la cual se ve reflejada en la pantalla. Asimismo, en el lado izquierdo contamos con lo que sería el ojo de pollo o nivel ocular, que es una medida en forma de gota. El prisma topográfico es una herramienta que nos permite reflejar la señal emitida por la estación total, permitiéndonos calcular distancias, ángulos y coordenadas con alta precisión. En la parte superior tenemos lo que sería la constante del prisma. En nuestro caso es menos 30 milímetros, en otros es de 0. Es un valor que se debe configurar en la estación total. En la parte central tenemos la superficie reflectante, en donde se ubica el prisma, y en la parte inferior el eje del bastón. El ensamblaje del prisma es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es enroscar hacia el lado derecho el prisma en el eje central del marco y posterior a ello ensamblar el bastón en la parte inferior, evitando hacer movimientos bruscos para no alterar la medida que ya tiene dicho bastón. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro punto de control sobre el cual nosotros instalaremos nuestra estación total. En este caso tenemos un punto que ya está monumentado. Posterior a ello tenemos que extender el trípode hasta una altura adecuada. En este caso puede ser la altura del pecho o la altura del mentón. Luego de ello, con los seguros ya fijados, nosotros podemos extender las patas del trípode formando un triángulo en donde nos podamos movilizar y podamos hacer movimientos sin necesidad de chocar con la estación total. Luego de ello, abrimos la caja por la parte delantera y retiramos la estación total por la parte superior donde se encuentra una asa, para evitar golpearla o que se nos caiga, y la colocamos encima de la plataforma del trípode, para luego asegurarla con el tornillo de fijación que está en la parte inferior del trípode, tal como se muestra en la imagen. Ahora, con ayuda de la plomada óptica, nosotros podemos visualizar que nuestro punto esté lo más próximo o cercano a lo que indica el BM, con la intención de que el ojo de pollo se encuentre nivelado o ubicado de manera correcta. Luego procedemos a colocar la batería por el lado posterior derecho de la estación total, asegurándonos de que los pines se encajen de manera precisa. Ahora continuamos encendiendo la estación total en el botón que aparece en el lado derecho. Al momento de encender la máquina, los valores que nos aparecen en nuestra nivelación son números alejados del 0, entonces lo ideal sería utilizar los tornillos de nivelación para poder manejarlos en el eje X o en el eje Y de esa manera los valores sean más cercanos o aproximados al 0. Procedemos a hacer los mismos pasos que en la versión anterior. Lo primero que tenemos que hacer es quitar los seguros de la parte lateral del trípode y posterior a ello extender a una altura adecuada, que puede ser la altura del pecho o la altura del mentón como se muestra en la imagen. Luego volvemos a asegurar el trípode para evitar tener movimientos al momento de estacionar y procedemos a estirar las patas del trípode para que de esa manera podamos formar un triángulo que tenga un ángulo y una apertura adecuada para poder movilizarnos sin chocar o golpear la estación al momento de sacar nuestras medidas.
Continuamos abriendo la caja por la parte superior donde aparece la marca y retiramos la estación por la parte del asa, evitando que se nos caiga o hacerle golpes muy bruscos. Posterior a ello colocamos la estación encima de la plataforma del trípode y nos encargamos de asegurar con el tornillo de fijación tal cual como se muestra en la siguiente imagen. Posterior a ello, utilizamos la pata del trípode para nivelar de manera correcta y obtener las medidas más precisas posibles. La nivelación se verá de la siguiente manera, en el cual el ojo de pollo estará ubicado en el centro. Continuamos colocando la batería en el lado lateral de la estación tal cual como se muestra en la imagen, colocando los pines en la apertura adecuada. Posterior a ello, encendemos la máquina Topcon y con ayuda de los tornillos de nivelación podemos tener una medida más adecuada y correcta que esté con valores más acercados al cero. Posterior a ello, con ayuda del láser o con ayuda de la plomada óptica podemos ubicarnos y dibujar nuestro punto temporal. Lo primero es ubicarnos en el menú principal, posterior a ello presionamos en trabajo y paso seguido presionamos en nuevo. Luego nos aparece esta carpeta que tenemos que llenar con los datos que nos indica. Colocamos el nombre de nuestro trabajo, en creado por podemos colocar el nombre del operario que está haciendo el levantamiento y en notas una referencia o una descripción que nos ayude a reconocer rápido el levantamiento que estamos realizando. Presionamos en siguiente. Posterior a ello nos aparece esta carpeta. En proyección colocamos UTM S17 que es donde se encuentra reflejado el Perú. En Datum colocamos WGS84 y en la parte de geoide lo dejamos tal cual en ninguno. Y procedemos a presionar en el botón siguiente. Luego nos aparecerá este recuadro que tenemos que llenar de la siguiente manera. En unidad de distancia, obviamente metros, que es la longitud que utilizamos en el Perú. En proyección de distancia, con 3 decimales para tener unidades milimétricas. En unidad de área, damos en metros cuadrados y unidad de volumen, metros cúbicos. Luego de ello procedemos a presionar en la parte superior en donde dice ángulo. En la carpeta de ángulo tenemos que rellenar los siguientes valores. En unidad angular DMS, en precisión angular 0 grados, en unidad angulares DMS y en presión angular nuevamente 0 grados. Si por A o B motivo no nos aparecen estas opciones, podemos desplegar la lista y podemos elegir el que más se adecue a nuestro levantamiento. Presionamos en coordenadas. En la carpeta de coordenadas únicamente colocamos 3 decimales para obtener medidas milimétricas. Posterior a ello presionamos en otros. Una vez presionados simplemente configuramos la unidad de temperatura en grados Celsius y la unidad de presión en milímetros de mercurio. Damos clic en el botón siguiente. En esta última carpeta tenemos que llenar con los siguientes valores. En tipo de coordenada, proyección. Orden de coordenada, este, norte y elevación. En origen hacia el norte y ver el ángulo como azimut. Posterior a ello presionamos en la parte inferior en la opción siguiente. En el apartado de instrumentos son los pitidos que hace la máquina al momento de levantar medidas. Y presionamos en la opción checklist. Nuevamente en el menú principal nos vamos a dirigir a la opción editar y luego de ello vamos a presionar en puntos para registrar los VMs o puntos que ya conocemos. Luego de eso presionamos en añadir. Una vez dentro de la carpeta tenemos que ser muy precisos con los datos que vamos a ingresar. En puntos simplemente tenemos que colocar un número. ¿Cómo reconoceremos a nuestro punto? 1, 2 o 3 sin colocar letras o adicionales. En código es cómo conocemos nuestro punto. Posterior a ello, el este, norte y elevación que son coordenadas que anteriormente ya tenemos. Y añadimos que es un punto de control para proseguir a dar en checklist. Y por segunda vez también presionamos en la opción checklist. Aquí es donde ya se ve reflejado nuestro punto anteriormente creado y le damos a la opción añadir. Una vez dentro de la carpeta tenemos que llenar nuestro siguiente punto, en este caso sería el punto 2. El código es cómo se conoce al punto, que es LAN 017, y en este, norte y elevación son las coordenadas que ya tenemos registradas de dicho punto. Posterior a ello presionamos en la parte inferior para que también sea reconocido como un punto de control. Y presionamos en la parte superior en checklist. Por segunda vez en la misma opción checklist. Y aquí ya nos aparecen los puntos que estamos ingresando de manera correcta y estamos registrando en la estación total. Ahora presionamos en la opción Home en la casita.
Aquí nuevamente nos encontramos en el menú principal y le vamos a dar clic en la opción Sistema. Posterior a ello vamos a presionar en Lectura hacia atrás y en este caso vamos a tener que rellenar los siguientes datos que nos aparecen. Para ello nosotros vamos a primero tomar la medida de la altura del instrumento, que en este caso sería 1.39. Posterior a ello nosotros vamos a presionar en la opción Desde lista para ubicarnos en nuestro punto y le vamos a dar que estamos ubicados en el punto 2, es decir, en LAM 017. Una vez ubicado le vamos a dar clic en la opción Listo en la parte superior. Y así es como ya nos aparece referenciado que estaríamos tomando en cuenta la lectura desde el punto 2. Adicional a ello colocamos la altura del prisma, que en este caso estaría siendo de 1.60, y damos en la opción Siguiente. Aquí es donde vamos a tener que hacer una lectura en la estación total para que de esa manera pueda registrar los datos y saque la medida correcta. Una vez listo que la estación nos da las medidas, tenemos que configurarlo hacia el azimut como se muestra en la imagen. Y así es como ya tenemos las medidas adecuadas para empezar a hacer nuestro levantamiento. Entonces presionamos en la opción Listo. Nuevamente ubicados en el menú principal, ya podemos dar en la opción Trabajo y posteriormente en Registro para poder hacer nuestro levantamiento. Damos clic en Topo y lo primero que tenemos que hacer es ingresar datos de cómo vamos a reconocer nuestro punto. En este caso sería el punto 3, el código que puede ser algo referencial que nosotros hemos decidido colocar jardín y damos en la opción Medir. Luego de eso sacamos la medida adecuada ubicándonos en donde anteriormente habíamos dicho, en el jardín. Y la estación procederá a calcular la medida. Procedemos a hacer lo mismo con el siguiente punto, que en este caso sería el punto 4. El código de cómo lo vamos a conocer o cómo nos vamos a ubicar sería el buzón. Y en este caso le vamos a dar en la opción Medir. Posterior a ello, nos ubicamos con el prisma de manera adecuada, evitando hacer movimientos para que la medida sea registrada de manera correcta. Y así es como ya tenemos los puntos que estamos creando y los puntos que estamos registrando. Ya para finalizar, vamos a extraer los 4 puntos que anteriormente habíamos creado. Lo primero que tenemos que hacer es quitar el seguro y abrir la tapa lateral, en donde nosotros vamos a poder ingresar nuestra memoria USB. Posterior a ello, nuevamente ubicados en el menú principal, le vamos a dar clic en la opción Intercambio y posterior a ello vamos a dar clic en la opción Fichero. Una vez ingresado dentro del fichero, nosotros seleccionamos cómo vamos a extraer los datos, en este caso múltiple porque queremos todos los datos, y le damos en la opción Siguiente. Aquí nos aparecen los datos que ya tenemos creado y le vamos a dar clic en la opción Siguiente. Seleccionamos todos los puntos porque obviamente queremos extraer todos y presionamos en Siguiente. Y en este caso damos en todas las carpetas. Posterior a ello buscamos la carpeta que diga Renovable Dix. Y una vez ingresado en ella vamos a colocar el nombre de cómo vamos a reconocer nuestro trabajo. En este caso hemos colocado grupo 003 y presionamos en la opción Listo. Una vez dentro de esta carpeta vamos a configurar cómo extraeremos nuestros puntos, en este caso en coma y en estilo de archivo XY elevación y códigos. Y procedemos a presionar en la opción Siguiente. Luego de ello hacemos la última configuración en la última carpeta en proyección UTM S17 y en datum WGS84 y damos en Siguiente. Al final aquí ya no hacemos nada, presionamos en Listo y procedemos a esperar a que la información sea trasladada. Aquí nos indican que 4 códigos se han exportado de manera correcta, damos en Cerrar y aquí ya nos aparece nuestro trabajo creado.